Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema Jesús compasivo, basado en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, verso 13 al 21. Te ruego que antes me acompañes haciendo una oración, pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por nuestro Salvador, que está a tu diestra intercediendo por nosotros. Él conoce nuestras necesidades espirituales y físicas. Gracias te damos por Jesús compasivo. Sabe que somos polvo, sabe que somos débiles, y Él ruega a ti por cada uno de nosotros. Gracias te damos. Bendito eres. Amén. Mateo presenta a Jesús como el rey esperado por el pueblo de Israel, que lamentablemente es rechazado de una manera sistemática, frontal, consciente. Vemos al final del capítulo 13 de su Evangelio que los aldeanos de Nazaret rechazan a Jesús. No dan cabida en su corazón a que Él es el Mesías. Aunque escuchan las palabras sabias de Dios y ven los actos portentosos, los milagros maravillosos, se niegan a creer. Esto Mateo lo toma y lo hilvana con la historia inicial del capítulo 14 de Mateo. Muere Juan el Bautista a manos de Herodes Antipas. Y entonces Jesús, al enterarse, busca un espacio, busca un momento de estar a solas con su Dios y Padre, para recibir no nada más consuelo. Hay que recordar que Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y en su humanidad, Él está triste al saber la noticia de que aquel que había venido como heraldo suyo ha sido muerto de una manera injusta, malvada. Pero además de esto, busca de Dios dirección. ¿Qué tiene que hacer? Los siguientes pasos que le van a llevar a la cruz del Calvario. Pero sobreponiéndose a su dolor, ve la necesidad humana. Y Él, con un gran corazón compasivo, sana, da de comer a muchos y proclama el Evangelio. Vamos pues a leer la sección del día de hoy. Al oírlo, Jesús se retiró de allí en una barca, solo, a un lugar desierto. Este solo significa que va con sus discípulos. Y a ese lugar desierto no se sabe cuál sea, pero es un lugar donde había pocas personas, pocas aldeas. Sin embargo, pues, la gente de alguna forma se enteró y siguió a Jesús, bordeando el lago de Galilea. Leamos entonces. Y cuando las multitudes lo supieron, le siguieron a pie desde las ciudades. Y al desembarcar, vio una gran multitud. Esta gran multitud, Mateo más adelante nos dice que eran de aproximadamente 5,000 personas, más mujeres y niños. Hay que recordar que las familias eran numerosas en aquel entonces. Posiblemente ha de haber sido más de 25,000 personas. Y sanó a sus enfermos. La medicina moderna es una gran bendición de parte de Dios. Y ahora ya no tenemos tanto enfermo tan común como lo era en aquel entonces. Eran zonas insalubres, había enfermedades infecciosas que era como una pandemia, una gran plaga, no existiendo antibióticos
y la medicina rudimentaria se le escapaba de las manos diagnósticos que pudiesen haber evitado enfermos y muertes. Entonces, vemos nosotros que en aquel entonces las enfermedades han de haber sido el pan de todos los días. Y el Señor Jesús ha de haber sanado miles de personas en ese momento. Sigamos leyendo. Al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo: el lugar está desierto y la hora es ya avanzada. El lugar es desierto. Había quizás 2 o 3 aldeas cercanas, pero eran pocas las ciudades que pudiesen estar cercano. Hay que recordar que al principio dice que Jesús iba a un lugar desierto. Y ya eran posiblemente las 5 o 6 de la tarde. Así que ellos dicen, desde un punto de vista logístico, no es muy conveniente que se quede la gente aquí. Ya tienen hambre, ya están cansados. Jesús lo sabe y la respuesta de él va a ser una respuesta asombrosa para sus discípulos. Sigamos leyendo. Entonces, pues, dicen ellos, despide a las multitudes para que vayan a las aldeas y se compren alimentos. Pero Jesús les dijo, no hay necesidad de que se vayan, dadles vosotros de comer. Imagínense ustedes ser parte de este pequeño grupo de discípulos. ¿Cómo vamos a hacer para darle de comer a tanta gente? No tenemos dinero, no hay lugar donde se compren los alimentos, no tenemos aquí suficientes barcas, no tenemos redes para pescar. ¿Por qué nos pide Él algo así? Esto nos enseña de que debemos nosotros siempre de pensar que Dios es el que provee y no pensar en que nosotros vamos a solucionar los problemas, sino que Dios nos dará para solucionar esos problemas. Eso es muy importante. Nuestras capacidades son limitadas. Las capacidades de Dios son ilimitadas. No se nos debe de olvidar que en todo momento tenemos que recurrir a Dios. Sea que la situación parezca sencilla o complicada. Sigamos leyendo. Entonces ellos le dijeron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces, pero esto es nada. Sin embargo, Dios, de la nada, creó el mundo. Bueno, pues, si Dios toma estos 5 panes y 2 peces, puede hacer un gran milagro. Sigamos leyendo. Él les dijo, tráedmelos acá. Y ordenando a la muchedumbre que se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces. Y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos. Y partiendo los panes, se los dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y en ese momento, delante de sus ojos, Dios multiplicó una gran cantidad de alimento. Como cuando el pueblo de Israel, en el desierto, Dios les daba su maná todos los días. Delante de sus ojos, Dios hacía el milagro de dejar caer por la mañana el pan del día. Y aquí Dios hizo lo mismo. Delante de sus ojos se estuvo multiplicando el pan y el pez. Sigamos adelante. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Dios quiere que todos tus recursos los utilices de una manera sabia y que no desperdicies ninguno de los recursos que Dios te ha dado. Recursos tanto espirituales como físicos. Tenemos que darles un buen uso, no desperdiciando nada. Bendito es Dios. Sigamos leyendo.
Y los que comieron fueron unos 5,000 hombres, calcula Mateo, sin contar las mujeres y los niños. Posiblemente, pues repito, hayan sido más de 25,000 personas. Y Dios aquí está demostrando que Él es el que cuida a la humanidad y que la bendice y que desea a Dios en su compasión siempre tanto sanar el corazón como también mantenerte con vida y con salud. Dios es el mismo siempre. Nosotros vamos a ver ahora algunos versículos que nos hablan de que nuestro Señor Jesucristo es un Dios compasivo. Siempre lo ha sido. Está atento a tu necesidad espiritual y física. Y vamos ahora a leer cómo dice en la epístola a los Hebreos, hablando acerca de que Él es nuestro sacerdote compasivo. Dice así la santa palabra de Dios. Por tanto, tenía que ser Jesús hecho semejante a sus hermanos, los humanos, en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso o compasivo y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. El Jesús es un misericordioso y compasivo sumo sacerdote que está intercediendo por ti y por mí. Y vamos a ver el siguiente versículo también en Hebreos, que nos vuelve a decir que Jesucristo es nuestro sacerdote compasivo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. O sea, tenemos un sacerdote que se compadece de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Entonces, Jesús es el sumo sacerdote que nos conviene, que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y como fue tentado, Él puede comprendernos y ser un sacerdote compasivo. Bendito es Dios. Sigamos leyendo ahora cómo dice la santa palabra de Dios. En Isaías 40:11 dice, como pastor, Jesús apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos recién nacidos, y en su seno los llevará, y pastoreará suavemente a las ovejas recién paridas. Así es nuestro compasivo Señor. Y ahora veamos cómo en Hebreos nos dice que el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Corintios dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y este Padre es de misericordias y Dios de toda consolación. Él es un Dios compasivo. Él es un Dios que nos consuela. Y este Dios bendito, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, siempre reflejaba en su carácter plena compasión. Ahora sí, vamos a leer cómo nos dice en Hebreos que Jesús es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Este Dios es maravilloso. Es el mismo Dios que conoció a Abraham, nosotros lo conocemos como el Dios compasivo. Moisés también tuvo su experiencia particular. Veamos cómo dice en Éxodo 34, 6, 7, cuando Dios le muestra a Moisés quién es Él. Entonces pasó el Señor por delante de Moisés y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, el que guarda misericordia a millares,
el que perdona la iniquidad de aquel que se arrepiente. La transgresión y el pecado, Él lo perdona, pero que no tendrá por inocente al culpable. El que castigue la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios es compasivo y misericordioso, pero a aquel que no se arrepiente, Dios le castiga. Sigamos leyendo. En el Salmo 103 dice: como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Y porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos solo polvo. Dios tiene misericordia. Él es compasivo. Se acuerda que nosotros somos endebles y está pronto a auxiliarnos. Sigamos leyendo. En Isaías 49 dice: ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Y la respuesta obvia es no. Sin embargo, leamos. Aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré, dice Dios. Si hay alguna mujer que se olvide de su hijo recién nacido, si la hay, Dios nunca se olvidará ni de ti ni de mí. Y finalmente, vamos a leer ahora en Joel, que nos dice que Dios quiere que siempre lo busquemos, que descansemos en Él, pero es necesario que nosotros nos arrepintamos de nuestra iniquidad. Dice así la bendita palabra de Dios: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, volved ahora al Señor vuestro Dios, quien es, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. Pero arrepiéntete de tu maldad. Busca a Dios, que Él está pronto a perdonar. Entonces, la invitación el día de hoy es que si tú has estado viviendo en pecado, es el tiempo del arrepentimiento. Y también es el tiempo de buscar a Dios, el Dios compasivo, el Dios de entrañas de misericordia, que te sustentará tanto en tu necesidad espiritual como física. Bendito es Dios. Oremos. Gracias, Señor Dios, te damos por Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Gracias te damos porque Él es compasivo y está al pendiente de nuestras necesidades. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades, perdona cuando somos nosotros obtusos, necios, que continuamos en pecado. Perdona nuestro pecado. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor Dios. Bendecimos tu nombre. Amén. Te invitamos cordialmente a que nos acompañes todos los martes a las 6 de la tarde en Facebook Live para hacer oración por tu necesidad. Con gusto estaremos orando por aquellas peticiones que nos hagas saber escribiéndonos en el Facebook Live de la Iglesia Cristo Crucificado. También te recordamos que estamos en Facebook, en YouTube, y nuestros horarios son los martes, jueves y sábados a las 7 de la noche. Si no te has inscrito, por favor hazlo, ve los videos anteriores y, muy importante, comparte. Que Dios te bendiga. Gracias.